Hola amigos, ¿cómo están? Otra vez juntos para seguir con este transcurrir por nuestra historia con el objeto de buscar antecedentes que nos ayuden a comprender por qué somos como somos. Y en este ambicioso y al mismo tiempo modesto lugar que hemos dado en llamar Libros y Caballos, vamos a seguir buscando los antecedentes de la primer revolución criolla en el Río de la Plata, que se dio en la ciudad de Santa Fe, poco tiempo después de que la fundaran. La revolución de los siete jefes se dio al mismo tiempo que se fundaba la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires fue fundada poco tiempo después que Santa Fe, o no tan poco tiempo. Una fue en 1573 Santa Fe y la otra en 1580, o sea, 7 años después de haberse fundado Santa Fe, se funda Buenos Aires. Y fue ahí cuando en 1580 se produce la revolución de los siete jefes. Pero para entender un poco bien de qué se trató esta revolución, que ya hemos dado algunas señas anteriormente, remarcando o recalcando la diferencia entre el criollo nacido de este lado y el español peninsular, tenemos que mirar otra vez hacia arriba, hacia Perú, hacia el Cerro Rico, hacia Potosí, porque esa era la fuente de riqueza que había que sacar de ahí. Y la manera, como ya lo hemos dicho, de sacarla más rápido tenía que ser a través del Río de la Plata. Pero eso no lo vamos a repetir. Lo importante es saber que la primer ciudad allá arriba, en el norte, en lo que hoy es el norte argentino, fue la de Santiago del Estero, que primero se llamó Barco y que hubo que trasladarla por lo menos en 3 oportunidades por, porque la indiada era bravísima. Resulta que los peruanos, o los altoperuanos, cuando entraron en los terrenos del norte argentino, entraron por los valles calchaquíes, bajaron por la quebrada de Humahuaca y ahí, exactamente en Jujuy, pegaron un poco hacia la derecha según el camino que traían y entran por los valles calchaquíes. Y ahí los esperaba una indiada brava, 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 que ya sabía de qué se trataba el asunto de los españoles armados y no tuvo ningún problema en enfrentarlos y darles como para que tuvieran. En ese sentido, si bien eran unas etnias un poco más avanzadas culturalmente que nuestros hermanos pampas o charrúas, eran etnias que ya conocían la alfarería, que sabían plantar, eran realmente bravos. Y a la gente, a los españoles y criollos que fundaron Barco, que luego fue Santiago del Estero, los tuvieron a mal traer. Y ahí estuvo Santiago del Estero aguantándose los chubascos con los amigos indios y un tiempito más tarde se funda la ciudad de Tucumán. Tucumán. Y un poquito más tarde, al mismo tiempo que se fundaba Santa Fe, se funda Córdoba. Y entonces tenemos una línea, ¿no es cierto? Una línea de ciudades que atraviesa esa zona enorme que se llamó Tucumán, o sea, del Tucumán, pero no como provincia, sino como zona. En la zona del Tucumán era enorme. Y esa fue la corriente alto peruana. Recordemos, Santiago del Estero, Córdoba y Tucumán. En realidad en el orden debería ser, el orden geográfico, ¿no es cierto? Debería ser primero Tucumán, luego Santiago y luego Córdoba. Bueno, en esa línea, la línea alto peruana. Después tenemos la línea nuestra, o sea, la del Río de la Plata, que es la línea del Paraguay, la línea del río Paraná. Y hay que agregarle otra línea más, la línea de Chile, de la cordillera,
Ya los españoles eran fuertes en la zona de la playa La Serena, por ahí. Entonces cruzaron la cordillera por pasos cordiales y entraron a nuestro país por la cordillera, justamente, fundando las tres ciudades características de Cuyo, ¿no? Que son San Luis, San Juan y Mendoza. Los chilenos, vamos a darle ese nombre, los españoles de Chile, se metían también con el mismo propósito, no solamente de llegar al Río de la Plata, sino de ocupar esa zona importantísima de paso y de confluencia de culturas que era la gran provincia del Tucumán. Ahora bien, los españoles, tanto los chilenos, tanto como los altoperuanos, tanto como los paraguayos, que trataban de llegar al sur, tenían un problema muy serio, era la ambición. Eran ambiciosos, egoístas ambiciosos, así como lo estamos diciendo. Acá, en esta zona, en el Río de la Plata, pero considerando el Río de la Plata desde Jujuy para abajo, no había oro, ni plata, ni nada que se le parezca. Lo que había era tierra y la necesidad de trabajarla, de sacarle jugo, de sacarle fruto a través de mano de obra. Y la mano de obra, ¿quién la iban a poner? Los indígenas. El problema que se presentó allá en el Tucumán era que los indígenas eran tan o más bravos que nuestros charrúas o nuestros pampas. Ahora bien, estos señores fundadores de esas ciudades, de Tucumán, de Santiago del Estero y de Córdoba, entraron en conflicto con los señores que habían fundado Santa Fe y que luego fundarían Buenos Aires, y también en conflicto con los chilenos que fundarían más adelante Mendoza, San Juan y San Luis. Entonces, ¿por qué esos conflictos? Porque como no había fronteras bien delimitadas, bien establecidas, los límites eran bastante lábiles, de repente los del norte, los que estaban en la zona del Tucumán, consideraron que el amigo Garay estaba fundando Santa Fe en terrenos que le pertenecían a ellos. Más de un cambio en la ubicación de las ciudades fundadas se debió a estos celos, a estas peleas entre los señores conquistadores que discutían sobre el monopolio del uso de la tierra que se les había asignado. Entonces, este conflicto se dio entre el amigo Garay, que había fundado Santa Fe, y los mandamases del Tucumán. De alguna manera, los que mandaban en el Tucumán se pusieron en contacto con los que luego protagonizarían la primera revolución criolla del Río de la Plata y les dijeron, miren, este muchacho Garay no tiene derecho a fundar esta ciudad. Ustedes, en realidad, deben ser tucumanos, si me permiten el nombre, ¿no? A ustedes les conviene depender de nosotros, de los tucumanos, y no de los paraguayos asunceños. ¿Por qué? Porque nosotros somos mejor gente, etcétera, etcétera. Y aparte, Garay no tiene ningún derecho para fundar esa ciudad. Lo cierto es que a raíz de esa prédica, de ese trabajo de ablandamiento del gobernante tucumano o del Tucumán con algunos muchachos que vivían en Santa Fe, fueron creando un caldo que eclosionó en la revolución de los 7 jefes. ¿En qué consistió la revolución de los 7 jefes? Y ahora vamos al punto que nos interesa. Ya habíamos dicho, ya habíamos señalado que había diferencia importante entre el español peninsular o ultramarino, o sea, el español con española, el descendiente de español con española, y el descendiente de español con indígena. Esa diferencia
se traducía de muchas maneras. Distinto trato, prohibición de usar armas, etc. Cuando llega la hora de repartir la tierra, porque lo importante de este caso es la tierra, mis queridos amigos. Acá no había oro, ni plata, ni nada que se le parezca. La riqueza estaba en la mano de obra indígena que le sacase jugo a la tierra americana, a la tierra del Río de la Plata. Entonces, cuando llegaba la hora de repartirse la tierra, que era todo un proceso, porque se fundaba la ciudad, se ponía la plaza, se ponía el palo de la justicia, se reservaba el lugar para la iglesia, para el fuerte, etcétera, etcétera, para las casas de familia, para las quintas y para las estancias. Ese reparto lo hacía el fundador, en este caso Juan de Garay, que conocía el oficio, porque ya vamos a hablar de este prójimo. Este prójimo vino de España y se doctoró en la investigación y en la fundación de ciudades y en la conquista de tierras. Entonces, cuando llega la repartija, cuando llega el momento de repartir las tierras, ¿a qué no saben a quién ponía primero el amigo Garay? ¿A quién ponía con la mejor lotecito, con el mejor predio? ¿A quién lo designaba miembro del cabildo, etcétera? Sí, 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 están en lo cierto. Designaba a sus amigos peninsulares. Ustedes, los mancebos de la tierra, atrás, muchachos. Ustedes en esta no juegan. Estos lugares, los mejores, son para nosotros, para nuestros amigos. Y esa fue una constante que se dio en todo el proceso de fundación de ciudades en el Río de la Plata, considerando el Río de la Plata desde Jujuy para abajo. Entonces, mientras el amigo Garay se fue a Buenos Aires, estamos en 1580, se fue a Buenos Aires para fundar justamente Buenos Aires, estaba en el proceso de fundación de Buenos Aires, tenía que viajar para allá. Mientras estaba ausente, un grupo de criollos, entre los cuales están todos identificados, eran 7 los jefes, un grupo, pero no viene al caso ahora nombrarlos, un grupo de criollos había entrado en charlas con el gobernador tucumano, que les dijo, denle para adelante muchachos, porque este Garay es mala gente y no tiene derecho de estar ahí. Entonces dijeron, vamos a echar a la miércoles a Garay, a los amigos de Garay, y vamos a dar vuelta a la taba. Acá hay que barajar y darle vuelta. Hay que dar de vuelta los cargos en el cabildo, y hay que dar de vuelta las ubicaciones de los lotes, y sobre todo hay que dar de nuevo la mano en la tierra de las afueras. Entonces se confabularon, se tomaron su tiempo y hicieron un plan. Lo primero que tenemos que hacer, mientras no está don Garay, es meter presa a todas las autoridades españolas designadas por Garay. Sacarle las armas, meterlos presos, designar a nuevas autoridades y empezamos de nuevo. Cuando venga Garay, lo metemos también en cana. A Garay lo mandamos a Tucumán, que es lo que nos pidió nuestro amigo el mandamás tucumano. Y así hicieron. Se juntaron, consiguieron las armas y en un día, sin derramar sangre, no hubo sangre en este caso, metieron preso, por las malas, por supuesto, con las armas en la mano, a todas las autoridades que ellos debían reemplazar. Entonces, lo primero que hacen es designar autoridades. Y el teniente del gobernador, o sea, el que ejercía el mando, designaron a un tal, no me acuerdo el apellido de este hombre, pero designaron a un hombre. Creo que se llamaba Benialgo o algo así. Lo designan como jefe y al resto lo meten todos, a todos los españoles los meten en una casa y secuestran las armas y las llevan a un lugar determinado. ¿Y saben lo que pasó? Sí, señores, ese jefe que pusieron
de presidente, se les dio vuelta. Y luego les cuento cómo fue esta triste parte de la historia.